Ahí en la parte superior de ese título, desarrollo de componente, relaciones espaciales y ambientales, colocamos la fecha del día de hoy. Explico en qué consiste el ejercicio. Nos presenta una serie de pistas para encontrar la palabra y ubicar las letras de esa palabra en cada uno de los cuadritos. Este ejercicio, palagramas, es diferente. Ese palagramas es diferente al crucigrama. ¿Qué pasa con el crucigrama? El crucigrama, las palabras van entrelazadas. En este caso, las palabras no se entrelazan, van solitas, no van acompañadas, ¿entendido? Sino que van solitas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a analizar cada una de las pistas y luego vamos a buscar cuál es la palabra que debe ir ahí y la vamos a escribir. Allá ustedes la escriben en su módulo. Entonces vamos a dar inicio y dice la primera pista, en el número 1, dice que el país que limita al sur con Colombia. Entonces van a mirar a ver cuál es el país que limita al sur con Colombia. Me van a decir cuál es. Ecuador. Muy bien, Ecuador. La segunda pista dice que son zona compuesta por el territorio que está dentro de un continente, y las islas también hace parte a esa característica, a esa zona. Recuerden que cuando nosotros hablamos de las formas de relieve, hablamos de dos formas de relieve, unas que estaban dentro del continente y otras que estaban fuera del continente. Estamos hablando de las que están dentro del continente. Entonces, ¿qué palabra corresponde? Muy bien, alguien dijo continental, correcto, es la zona continental. Entonces la escribimos ahí, muy bien. Continental, porque está dentro del continente. Va la siguiente, la número 3, y dice, con los mestizos, es decir, vamos a hablar de otra etnia. Con los mestizos conforman el 86% de la población colombiana. ¿Qué otra etnia de las que existen hace parte de la población colombiana? Los mulatos. Muy bien. ¿Quién contestó? Mulatos. Los mulatos. Entonces, Martín. ahí escribimos mulatos. Entonces, ahí correctamente ya Martín, hay que analizar muy bien. Manuela, si tiene correctamente la respuesta. Entonces, vamos a ver. A ver, Isabela, ¿cuál es la respuesta correcta? Población. Muy bien, ahí va población. Escribimos población. Vamos con la pista número 5. La pista número 5 dice que son zonas compuestas por la plataforma submarina y el mar territorial. Entonces, escuchemos, mar. Démonos cuenta que en la segunda era continental porque estaba dentro del continente. Aquí ya no está dentro del continente, sino es una plataforma submarina. A ver, ¿a qué estamos haciendo referencia? No, no es una península. Pacífico no es una península. Exacto, es una zona oceánica. Muy bien, oceánica. Luciana, contestaste bien, oceánica. Entonces ahí vamos a escribir oceánico o una zona oceánica. Igual. Vamos con la siguiente, que es la pista número 6. Pónganme atención a las pistas que les estoy dando. Dice coordenada geográfica. Cuando yo hablo de las coordenadas geográficas, estoy hablando del norte, del sur, del oriente y del occidente.
Cuando nosotros empezamos a hablar de Colombia, dijimos que Colombia estaba ubicada al norte de Suramérica. Estaba ubicada al norte de Suramérica, está Colombia. Entonces, vamos a ver cuál es la coordenada geográfica de la ubicación de Nariño. A ver, Juan Sebastián, correcto. Juan Sebastián, correcta tu respuesta. Al noroccidente. Noroccidente. Entonces, ahí es donde se encuentra de 2 coordenadas. Bueno, y la última pista, unidad territorial conformada por varios municipios y hace referencia, Tatiana, también es correcta la información que escribes. ¿Cuál es la respuesta, Tatiana? Departamento. Muy bien, departamento. Entonces, esa es la respuesta correcta. Departamento. Entonces, tenemos ahí la respuesta correcta. Vamos a continuar solucionando. Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Vamos a ver. Y la pregunta nos dice que, por favor. Teniendo en cuenta lo visto en clase y la actividad que se puede afirmar que los países que limitan al sur de Colombia son A, Venezuela, Ecuador, Brasil, B, Ecuador, Perú y Panamá, C, Brasil, Perú, Ecuador, D, Ecuador, Isla del Malpelo, Perú y Perú. Bueno, entonces, según todo lo que hemos hablado, y si usted observa el mapa, ¿cuáles son los límites por la parte del sur de Colombia? Te escucho. Es la C, profe, ¿Por qué? porque los países que limitan con Colombia al sur son Brasil, Perú y Ecuador. Brasil, Perú y Ecuador. Lo que pasa es que una parte de Brasil también limita por el sur, aunque hay otra parte que limita por el oriente. Entonces, correcto, la respuesta es la C. 18. Región la cual pertenece la zona insular de a la cual pertenece la zona insular de Colombia. A, Amazonía, B, Caribe, C, Andina, D, Orinoquía. Cuando están hablando de parte insular, están hablando de San Andrés y Providencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Profe, yo creo que podría ser Caribe. Muy bien, pues a la región del Caribe. Ya, Es pregunta una 19. afirmación que Colombia posee en la Es una actualidad. afirmación, o sea, es claro y es concreto y es cierto. Es una afirmación que Colombia posee en la actualidad y según la Constitución Política de 1990, ¿qué cantidad de departamentos? A, 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales y un distrito capital, Bogotá. B, 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales. C, 33 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales y un distrito capital, Bogotá. 32 departamentos, los cuales son gobernados desde sus respectivas ciudades capitales, 4 intendencias y 3 comisarías. Ya, Profe, es la A, la A, sí, porque son gobernados por sus respectivas ciudades y capitales y tiene un distrito capital o sea, que es el distrito capital era donde estaba el gobierno. Acuérdense que desde cuando hemos hablado tanto en la parte de historia como en la parte de geografía, la importancia que ha tenido Bogotá
como distrito capital, donde estaba todo el centro del gobierno. Entonces, ¿es correcto? La respuesta correcta es la A. Estaba conformada por 32 departamentos, los cuales estaban gobernados desde sus respectivas ciudades capital con un distrito capital. En el distrito capital era donde estaba todo el centro del gobierno, donde estaba todo el centro de mando. El siguiente ejercicio. En cada uno de esos cuadritos, usted debe escribir o la V o la F según corresponda. Dice, escriba V si el enunciado es verdadero o F si es falso. Luego, teniendo en cuenta lo aprendido en las clases, nosotros ya hablamos de que era un río, de que era una vertiente hidrográfica, hemos hablado de las clases de hidrografía que encontramos, entonces podemos deducir claramente y escribir. Entonces, en cada cuadrito, ustedes van a escribir la letra correspondiente según el enunciado. Por favor, te escuchamos. Bueno, en la primera es la B de verdadero y es, los ríos son corrientes de agua que bajan de las montañas y desembocan en el mar, y es verdadera. Muy bien. La siguiente. La siguiente es falsa porque Sí. a la gente del Orinoco no Sí. pertenece a la cuenca de los ríos Catatumbo y Solía, entre otros. Entonces es Bueno, falso. entonces esos ríos, el Catatumbo y el Zulia, no pertenecen a la vertiente del Orinoco. Muy bien, entonces falso. La otra es verdadera porque son ecosistemas terrestres aquellos en los cuales los animales y las plantas viven en el suelo. Entonces sí es verdadera. Muy bien. Y la última. Es falsa. Sí. Y las fluviales son las aguas depositivas que circulan por debajo de la tierra y eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Cuáles son las aguas que circulan por debajo de la tierra? Las aguas subterráneas, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que las ciénagas hacían referencia era a la acumulación pantanosa cuando hay la desembocadura de un río. Eso era lo que hacía referencia a las ciénagas. Muy bien, entonces eso es correcto, verdadero, falso, verdadero y falso. Muy bien. Gracias, Luciana. Vamos al siguiente. La hidrografía de nuestro país. Nuestro país, en el 2003, nuestro país ocupaba el 6º lugar entre los más ricos en fuentes hídricas, pero en 2006 descendió al 7º lugar y en la actualidad continúa perdiendo puestos. Esto es indicio de que el agua que aprovechamos, indicio. El agua que aprovechamos para el consumo humano, la agricultura, la industria y la producción de energía se ha disminuido en los últimos años por causa del problema del mal uso que hacemos de ella. A pesar de todo, Colombia continúa siendo uno de los países con mayores recursos hídricos en el mundo. Bueno, entonces, ¿de qué nos están hablando? De la hidrografía de nuestro país, ¿no es cierto? De eso es que nos están hablando ahí. Nos están hablando de la hidrografía de nuestro país. Y nos está diciendo que en el 2006 Colombia descendió, perdió ese puesto que tenía en cuanto a la lugar para ocupar mayor cantidad de agua. Y nos está diciendo cuál es la consecuencia, porque toda esa agua que se aprovechaba, para el consumo humano, para la agricultura, para la industria, ¿qué es lo que estamos haciendo con ella? Estamos haciendo un uso incorrecto. La estamos, ¿qué? No, la estamos aprovechando. La estamos contaminando. Estamos haciendo un uso inadecuado de esa agua. Entonces, vamos a leer ahora la siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta número 20. Vamos con la pregunta número 20. 20. En una afirmación que el agua que aprovechamos para el consumo humano, la agricultura
la industria y la producción de energía. C. A. Aumentado significativamente en los últimos años por causa del cuidado de los páramos. B. Ha disminuido en los últimos años por causa del mal uso que hacemos de ella. C. Ha disminuido debido a la exploración de la fracturación del subsuelo, fracking. D. Ha disminuido debido a las fuertes sequías, el fenómeno del Niño. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta según la información del texto? ¿Qué ha pasado con esa agua? Ha disminuido por el mal uso. Bueno, entonces la respuesta correcta es la B. Entonces, esa es la respuesta correcta, la B. 21. Del texto sí se puede inferir, deducir, entender que Colombia continúa siendo uno de los países que A. Colombia es uno de los países con mayor aumento en el gasto de los recursos hídricos en el mundo. B. Colombia continúa siendo uno de los países con recursos hídricos en el mundo. C. Colombia continúa siendo uno de los países con mayor recursos hídricos en el mundo. D. Colombia continúa siendo uno de los países con recursos hídricos no aptos para el consumo humano con relaciones a otros países en el mundo. Bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta según la información que nos dieron? ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, es la C. Muy bien, es la C. Colombia continúa siendo uno de los países con mayor recursos hídricos del mundo, a pesar de que no los cuida, pero sigue siendo un país con buenos recursos hídricos. Entonces vamos a continuar ahí. Y nos van a mostrar un mapa hídrico, es decir, que tiene ríos y también es un mapa que nos habla de formas de relieve. Tenemos ahí las cordilleras, ¿no es cierto? Entonces nos habla de formas de relieve. Hemos analizado y vamos a mirar qué de esa información que hay en ese mapa nos sirve para poder solucionar las preguntas. El sistema montañoso andino se divide en A. Nudos de los pastos, cordillera central y cordillera occidental. B. Cordillera central, cordillera oriental y cordillera occidental. C. Cordillera central, cordillera oriental y macizo colombiano. D. Nudo de los pasos, macizo colombiano y cordillera occidental. Bueno, entonces, el sistema andino ingresa a nuestro país por el sur y se divide en 3 grandes ramas, en 3 grandes cordilleras. ¿Cómo se llaman esas cordilleras? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Entonces, como ingresa la cordillera andina a Colombia, ahí se ramifica en 3. Entonces, es la cordillera central, la cordillera oriental y la cordillera occidental. Es correcto. O sea que la B es correcta. 23. El relieve colombiano está conformado por A. Sistema montañoso periférico, cordillera central y serranía del Baudó. B. Cordillera central, sistema montañoso andino y sistema montañoso periférico. C. Sistema montañoso andino, cordillera oriental y macizo colombiano. D. Planicies o llanuras, sistema montañoso andino y sistema montañoso periférico.
Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? La D. La D. Estamos hablando de las diferentes formas de sistema de relieve. Relieve. Las planicies o llanuras dan origen a qué regiones naturales. A. Sistema montañoso, periférico, Orinoquía, Pacífica y Amazonía. B. Caribe e insular, Andina, Orinoquía, Pacífica y Amazonía. C. Sistema montañoso, Andina, Orinoquía, Pacífica y Amazonía. D. Caribe e insular, Andina, Orinoquía y sistema montañoso periférico. Bueno, cuando hablamos de llanura es algo completamente plano, que está planito. Entonces, si yo sé que en la región andina es donde están las montañas, ¿será eso plano? No, ¿no es cierto? Entonces, según cuando ustedes observan el mapa, ¿cuáles de esas zonas, si ustedes observan el mapa que les presenta ahí el módulo, cuáles de esas zonas son las que se ven más verdes? ¿Cuáles serán? La B. ¿Cuál? La B. No, la B no, Pero porque yo sé tenemos cuál andino. es la A. Muy bien, es la A, es la A, es la A. En esos sitios es donde encontramos esa la A, profe. clase de sistema, porque es donde hay más llanuras. Y tiene la gentileza, van a responder. Es decir, dice que según el texto discontinuo, ¿cuál es el texto discontinuo? El mapa. ¿Cuál es? ¿Qué relieve colombiano es el conjunto de qué? ¿Qué? Y nosotros ya hablamos porque también yo les expliqué qué era el relieve colombiano, qué era el conjunto de qué. Entonces, escriban eso ahí en el módulo y dejamos hasta ahí. Por favor, escríbanlo. Geografía van a ser el mapa de la hidrografía, las vertientes hidrográficas de Colombia. Las van a dibujar ahí en su cuaderno, el mapa de Colombia con las vertientes